Bueno, vamos a hacer un repasito pequeñito así para saber cómo estamos nosotros entendiendo el mensaje. Lo más importante de este mensaje es que hagamos caso a esa voz de advertencia que el Señor Jesucristo nos hace con respecto a que nos fijemos, que miremos, que estemos pendientes de no caer y ser engañados. Entonces, hay muchas doctrinas de hombres, doctrinas equivocadas y erradas. Eh, pero bendito es el Señor Jesús que su palabra siempre es viva y eficaz y Él siempre nos lleva a las escrituras donde está plasmado por sus palabras lo que es la verdad. Partiendo de que el mismo Señor Jesús dijo, yo soy la verdad, dijo nuestro Señor Jesús, yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, eh, con este tema que estamos desarrollando, les decía la semana pasada, eh, hay mucho engaño, hay mucha desinformación, porque el enemigo se mueve y obviamente va a querer confundir, porque el enemigo siempre quiere confundir. Él siempre ha sido nuestro acusador y tenemos que estar pendientes, muy pendientes. Por eso nos dice que debemos estar velando a cada momento, porque su llegada, su venida, nadie sabe la hora ni el día en que Él va a llegar. Pero con toda esta temática que hemos estado desarrollando, el Señor nos muestra muchas señales de que su venida está demasiado pronto. Hace 8 días empezamos a desarrollar un tema muy importante que estaba muy ligado y está muy ligado. Acordémonos que todo va totalmente entrelazado, las cosas del Señor, nada y suelto, todo va concatenado, amarrado. Eh, Acordémonos que estuvimos hablando bastante tiempo sobre los días de Noé, una advertencia del Señor Jesús sobre su segunda venida. Entonces, una hermana muy inquieta quería que habláramos sobre la tribulación y la gran tribulación, como si fuesen dos cosas totalmente separadas o distintas, o como si viniera primero una y después viniera la otra. Entonces, eso es una mala, muy mala doctrina. Muy mala doctrina que, la han sacado del contexto de los textos de las escrituras. Entonces, hace 8 días empezamos a hablar sobre la tribulación, ¿verdad? Les alcancé a explicar un poco sobre esa palabra, ¿sí? ¿Quién se acuerda en el griego con qué nombre se conoce la palabra tribulación en el griego? ¿Quién se acuerda? A veces es muy bueno, por eso el Señor nos dice que debemos estar repitiéndoles, repitiendo, y le repetirás estas leyes y le repetirás y le repetirás cuando se acuesten, cuando se levanten y en el camino, porque nosotros tendemos muy fácil a olvidar. Entonces, ojalá que lleven un cuadernito, un librito donde apunten, como un diario, donde apunten las cosas, porque va a llegar un momento en que cuando a usted les toque defender este mensaje de salvación, defender las cosas del Señor Jesús, su palabra, si se nos olvida va a ser muy difícil poder defender este mensaje. Entonces, si ustedes tienen un apuntecito, van escribiendo en caso tal que, por ejemplo, una persona les pregunte, mire, yo no entiendo tal tema, entonces ustedes se acuerdan, yo tengo apuntado eso y ahí encuentran las citas, todo, y sirve muchísimo porque les sirve también de estudio, de repaso. A veces con ustedes mismos repasan y van mirando los temas. Pero más allá de aprender muchos temas y de preocuparme por todos estos temas que son muy, muy importantes,
Siempre hago la invitación y no me cansaré de hacerle la invitación a la gente que, que nos debemos centrar más en la piedad, en la misericordia, porque conozco muchas personas que manejan muy bien todos estos temas, pero jamás se mueven o son movidos para ayudar a otro, para llevarlo al hospital, para ayudarle a hacer un trasteo. Les decía esta mañana que a veces ven una hermana y le dice a uno que me está doliendo este brazo, que llevo una semana doliéndome este brazo, y excusas como, pues yo estoy sin plata, si yo tuviera plata, pues yo la llevaría al médico, y, y decimos siempre, voy a orar por usted, mi hermana, y el Señor me dice que eso es pecado, porque uno nunca debe dejar de ir a ese hermano cuando viene a mí y me dice, necesito esto. Eh, no todo es dinero. Si a mí me dice una hermana, un hermano que tiene un problema en un brazo, ¿qué debo hacer? Debo pensar, de pronto ella vive sola o tiene sus hijos, pero sus hijos se van para el colegio, etcétera, permanece sola o solo. Venga, hermana, la visito a su casa, yo le ayudo a barrer, le ayudo a trapear para que su brazo descanse mientras se puede llevar al médico, mientras el Señor en su infinita voluntad la puede sanar. Pero es ahí donde siempre me he cuestionado de que nos afanamos por manejar temas y las cosas más sencillitas de la vida, que son el dar, el ayudar, el amar, el tener misericordia, pasan de largo, pasan de largo y venimos a las congregaciones es como un club o como a pasar un rato. Y la idea es formarme espiritualmente para que ese carácter de Cristo se refleje en mi vida para otros. Así que es muy importante aprender todo esto y sobre todo en este tema que hace que mucha gente se pueda apartar de la fe. Así como decía o como dice la escritura en la parábola del sembrador, ¿cierto? En la parábola del sembrador encontramos que el Señor dice que hay personas que se les siembra la palabra, pero llega un momento de que hay tribulación o llega la persecución o los problemas y la gente no vuelve. Miremos eso en la escritura. Lucas 8 o Mateo 13. Vamos a mirar la versión de Lucas, la parábola del sembrador. Antes de que leamos ahí en Lucas 8, entonces el título que estábamos trabajando la semana pasada era, pues, la tribulación. Vamos a ver qué dice la escritura, porque es que hay mucha inquietud, porque hay una doctrina de hombres que dice que nosotros que seguimos al Señor Jesús no vamos a pasar por tribulación cuando el Señor venga. Y la escritura me enseña totalmente lo contrario. Lo que pasa es que en esa segunda venida, ya cuando el Señor hayan pasado una cantidad de acontecimientos, es cuando viene totalmente la destrucción. Ya en ese momento estamos en la presencia del Señor, ¿cierto? Si calificamos. Pero antes de eso, todos vamos a ser atribulados. Y todos vamos a ser atribulados sencilla y llanamente por causa del nombre de Jesús, por causa de buscar de Él, por causa de hablar de Él, por causa de creerle a Él, porque estamos aquí congregados reuniéndonos siempre en torno a Él. Por eso es que vamos a ser atribulados y la Escritura nos lo va a enseñar. Entonces,
La palabra tribulación, yo quiero que nos quede bien grabado acá en el griego. Ustedes saben que el idioma eh, original de las escrituras es el griego y el hebreo. En el griego estaba escrito antes de que no lo llevaran al español la palabra lipsis, es en griego, lipsis, D-S-L-I-P-S-I-S, lipsis. Mire lo que significa, todos los sinónimos que tiene la palabra en el griego de lipsis traducido al español, tribulación. Lipsis o tribulación significa estrechez, aflicción, angustia, persecución, tribulación. Y en el hebreo, la palabra tribulación está en hebreo con la palabra sará, T-S-A-R-A, esa última A con tilde. Sará, sará, que significa aprieto, problema, aflicción, angustia, calamidad, conflicto, rivalidad, venganza, tribulación. Todos estos sinónimos significan lo mismo, tribulación. Entonces, me está hablando de que va a haber un momento en mi vida por estar siguiendo al Señor Jesús que voy a estar afligido, voy a estar angustiado, voy a ser perseguido, persecución. Persecución es lo que más va a denotar la tribulación. Porque en medio de esa persecución, al perseguirnos por causa del Señor Jesús, vamos a tener aflicción, angustia, persecución, vamos a tener aprietos, problemas, calamidades, conflictos, todo eso a partir de la creencia suya, la fe suya y mía en el Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo repite una y varias veces dentro de la Escritura. Entonces, hace 8 días nos dimos cuenta bastante. ¿Se acuerda que les hice, pongan una manito, levantemos la manito los que quieran entrar al reino de los cielos, y eso se llenó de manitos. Y ahí las escrituras nos llevaron a el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan? En el libro de los Hechos nos mostró el Señor que es necesario. En Hechos 14:22, ahí les refresco la memoria. En Hechos 14:22, el Señor nos mostró que todos, absolutamente todos los que queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que pasar por muchas tribulaciones. Él no dijo unas cuantas, unas poquitas. El Señor escribió muchas tribulaciones, o sea, muchas persecuciones, mucha angustia, mucha aflicción. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta eso, ya lo leímos. Hace 8 días, el Señor nos mostró para que no seamos confundidos. Lo que pasa es que cuando el Señor estaba hablando de tribulación y cuando estaba hablando de todas estas cosas y mostrando todo lo que va a suceder, dice, y después de esta gran tribulación, entonces la gente confunde y de ahí sacan de contexto la escritura y forman un pretexto y hacen una doctrina de hombres, porque habló de tribulaciones y después dice, y después de esta gran tribulación, está hablando de la misma tribulación, sino que el Señor ya la muestra aquí, que es algo grande, porque es algo grandísimo de que las personas sean perseguidas, acosadas, maltratadas, encarceladas, muertas por causa del Señor Jesús. Y eso viene de hace rato. Entonces, ya les voy a mostrar eso.
Vámonos ahí a Lucas, en el libro de Lucas, que me va a mostrar una parte que yo quiero que hablemos sobre la problemática que hay cuando uno no está preparado para estas cosas. Y es cuando uno deserta. Y es cuando viene y se aplica una de las otras señales que sucederán antes de que el Señor Jesucristo venga, y es la apostasía. Y la apostasía es que los hombres apostatan, dejan de amar al Señor, se apartan de las cosas del Señor. Apostatar es dejar una creencia que tú has tenido, salirte de allí. Y muchos se van a retirar de este caminado porque no aguantan la prueba, la tribulación. Miremos en el libro de Lucas capítulo 8, les dije que usted tiene la Biblia ahí lista. Lucas capítulo 8, versículo 4, dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Ahollada significa pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces el Señor está hablando aquí de personas como usted y como yo, que nos toca ir a predicar, porque eso fue un mandato que el Señor nos dejó: ir a todas partes, a todos los pueblos, a todas las gentes, y predicar en el nombre de Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, ir y que se bauticen en su nombre y predicar esto a muchas personas. Entonces nos vamos a encontrar que cuando usted predique, el Señor nos compara con este sembrador. Vamos a llegar a lugares a llevar esta palabra y va a caer en diferentes áreas de las personas. El Señor mismo nos lo explica aquí en Lucas. Lucas 8, 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esa parábola? Acabaron de la parábola del sembrador. Y él le dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. El Señor empieza a explicarnos lo que acabé de leer en Lucas 8, 4 al 8. Y nos dice: la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esos fueron los que fueron sembrados en el camino. Las personas que van a la iglesia 1, 2 veces y no vuelven, porque el diablo les arrebata eso. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Se ve? En el tiempo de la prueba se apartan, dice el Señor Jesús. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas, los placeres de la vida, y no llevan fruto, que era lo que les estaba hablando desde el comienzo. Llevan años en las congregaciones y les encanta aprender y aprender, y más que todo como para dárselas que son sabios y que saben mucho, pero a la hora de la verdad
los afanes, las riquezas, el trabajo, la familia, los placeres de la vida, hacen que no sean cristianos, sino crispetos, cristinos, o no sean sino personas que van a un club. Pero notemos que la palabra también es bien clave acá y dice que más los que caen en buena tierra, los que pueden escuchar los mensajes, los que practican a diario las cosas del Señor, son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, la retienen y dan fruto con perseverancia, dice la Escritura. Dan fruto. Pero la palabra quería que leyéramos ahí, dice que y en el tiempo de la prueba muchos se apartan. Y por eso este tema, para que nosotros tengamos claridad, no tengamos temor, no tengamos miedo cuando vengan las pruebas. Cero miedo, cero. Vamos a tener cero miedo, porque notemos hace 8 días que los discípulos de Jesús se sentían honrados, honrados de que por causa del nombre del Señor Jesús fueron golpeados. ¿Por qué se sentían honrados? Porque sentían que estaban en el camino correcto, en el camino correcto, porque el Señor ya les había dicho que por causa de su nombre los iban a golpear, los iban a maltratar por el nombre del Señor Jesús. ¿Sí estamos entendiendo? Yo puedo dar fe, les decía a ustedes, por estar predicando este mensaje. Nosotros teníamos rentado en una iglesia acá en el sur de la ciudad de Dubái. El gobierno dio unos lotes para que, mal llamado, sea una zona de tolerancia para los cristianos, porque como este país es musulmán. Y allá construyeron todo el salpicón cristiano. Yo le llamo salpicón porque eso es denominaciones de aquí, denominaciones para allá, eso es lleno de denominaciones. Y como les decía hace 8 días a ustedes, el Señor no viene por ningún cristiano. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Que a los que seguimos al Señor Jesús nos dicen cristianos es otra cosa. Pero usted y yo no somos cristianos. Nosotros somos hijos del Señor Jesús, hijos del Padre. Por creer en su nombre nos da potestad de ser hijos de Él. Pero en la Biblia nunca parece que van a venir por los cristianos. Dice que va a venir por su iglesia. ¿Quiénes son su iglesia? Sus hijos. Los que creen en su nombre, los que confiesan su nombre. Eso tiene que quedarnos bien claro a todos. Bien claro a todos. Entonces, veíamos hace 8 días eso, que tenemos una cantidad de cosas en nuestra cabeza, de malas doctrinas, de malas cosas, y no nos concentramos en lo que debería ser realmente cierto. Y es en esas palabras que el Señor Jesús dejó escritas como profecía en su venida, que se están cumpliendo. Se están cumpliendo. La Escritura dice que una de las señales es que la maldad se va a multiplicar. Se va a multiplicar y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Está multiplicada la maldad. Y la gente empezó a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y el Señor ya nos hizo advertencia que hay castigo por eso. Miremos Isaías 5:20.
¿Quién me lee Isaías 5:20? Joanito, por favor, gracias. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. 21, gracias. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Amén. Pues notemos que eso es una advertencia. Eso es una advertencia grandísima. Ese hay, cuando el Señor escribe, no escribe ese hay con H de haber, o ese hay con H intermedia de lugar, sino es un hay con la letra A y una Y. Hay de eso habla de juicio. Cuando la palabra del Señor aparece con ese hay de los que a lo malo le dicen bueno. Hay de los que hacen de la luz tinieblas. Cuando el Señor dice hay, es garrote, huete, castigo. Y ahorita estamos viendo que, por ejemplo, apareció estos artistas, si se les puede llamar artistas, que cantan estas canciones degeneradas de reggaetón. La polémica que hay en nuestro país por esa canción, porque hay gente que el Señor ya me está mostrando aquí en Isaías 5:20, que la gente está llamando a lo malo bueno. La cantidad de gente defendiendo a esa basura, esa porquería de letra. Gente que por medio de la música, o que la música es un medio demasiado, demasiado peligroso. La música, con la música la gente la llevan a donde la quieren llevar, impulsando violación de una niña de 14 años, drogadicción y unas bajezas sexuales, y la cantidad de gente que está defendiendo eso. Pero notemos que sí, que cualquier persona, así como usted y como yo, que antes estábamos en el pecado, que hemos cometido una cantidad de cosas antes de conocer al Señor, y el Señor nos da la oportunidad de que nosotros volviésemos a nacer, porque la Escritura dice en 2 Corintios 5:17 que nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, pero eso es única y exclusivamente cuando nosotros seguimos a Cristo, al Mesías, al Dios Todopoderoso. Su nombre es Jesús. Pero, por ejemplo, este señor presidente que tenemos nosotros, una persona que se dedicó toda su parte de su vida a hacer el mal, mal. Sí, si tuviera Cristo en su corazón, si tuviera al Señor Jesús, listo, puede estar allí, pero una persona que no cree en el Señor, sino que al contrario se sube a hablar de 45 millones, 50 millones de colombianos, decirle que el Señor Jesús es palestino, y la Escritura dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Eso es una mentira. A un presidente nombrando un gestor de paz a otro asesino que no tiene a Cristo en el corazón, nombrando a otro en sus gabinetes llamado un tal taladro que violaba niñas y niños en Colombia. Y ninguno de ellos tiene el Señor en el corazón, porque si los tuvieran, entonces están cambiando, se están arrepintiendo. Entonces estamos partiendo de que la gente ya con eso se está multiplicando la maldad. Uno lee lo que la gente escribe con base a todas estas polémicas y la gente está tostada, la gente está viviendo un caos de maldad. Y entonces es ahí donde muchos se están apartando por factores como esos. Pastores robando a la gente, pidiéndoles peor, son
como cuando los guerrilleros o esas pandillas le piden vacunas a la gente que si quieren tener este negocito en esta cuadra me tiene que pagar a mí, porque yo me adueñé de la cuadra, entonces usted me tiene que dar tanto mensual. Y eso es más o menos lo que están haciendo los predicadores ahora. Usted me tiene que depositar en mi cuenta tanto. Y pastores colocando deudores morosos en sus listas, en sus iglesias, porque no le han pagado el diezmo. Y a todo eso la gente le está llamando bueno. Entonces, las cosas del Señor se están cumpliendo y nosotros no nos estamos dando cuenta. El tiempo, el tiempo y la hora del día no lo sabemos. El Señor pues nos dijo, velad. ¿Qué es velar? Estar pendiente, estar vigilante de todas estas cosas que están pasando, porque el Señor está próximo. Y entonces, como el Señor está próximo y todos los que estamos hablando de esta manera, vamos a ser perseguidos, sí o sí vamos a ser perseguidos. Pueda que usted no lo vaya a vivir o pueda que yo no lo vaya a vivir, como pueda que en unos 2, 3, 4 años esto se vuelva difícil. Pero el Señor ya nos está preparando. Nos mostró unos discípulos de Jesús que les estaban dando duro, duro y se sentían gozosos porque estaba cumpliendo, se le estaba cumpliendo la palabra en ellos. Me explico. El Señor dijo que por causa de su nombre nos van a perseguir, nos van a maltratar, nos van a llevar a las sinagogas, o sea, a las iglesias, van a hacer concilios, nos van a botar de las iglesias o sinagogas, nos van a encarcelar, nos van a matar. Entonces ellos vieron que se estaba cumpliendo muchas de esas cosas, se sentían gozosos porque sentían que estaban en el camino correcto. Les estaba hablando a ustedes aquí de las iglesias que se han construido en medio de aquí de esta ciudad, un lugar especial para los que seguimos a Jesús. Y nosotros tenemos rentado ahí un lugar y por estar predicando esto nos llamaron a concilio, como el Señor Jesucristo lo predicó y lo profetizó. Nos llamaron a mi esposa y a mí como 4 o 5 pastores estadounidenses. Yo no hablo muy bien inglés, yo hablo un inglés básico para lo que necesito acá porque mi trabajo aquí totalmente en español y predico todo tiempo en español y en mi casa hablo español 24/7. Entonces no he sufrido por el inglés, pero aquí la palabra del Señor es bien clara, dice que cuando lleguen momentos de eso, no nos preocupemos que Él nos va a poner las palabras que necesitamos para decir. Y yo viví eso. Pongo como testigo a mi esposa que estaba allí. Cuando ellos empezaron a preguntarme, empecé a hablarles en inglés, así. Parecía un loro hablando en inglés. Que después, no me acuerdo. Si yo quisiera volver a decir todo eso, no me voy a acordar, pero fue en ese momento cuando me llamaron y que por estar predicando que Jesús es el Padre, que la tal Semana Santa no existe, que no es bíblico, que es un engaño, que es idolatría, como todas esas fiestas, nos echaron de esa sinagoga, nos echaron de esa iglesia. Y lloré porque me dio tristeza por esas personas que estaban ciegas y al mismo tiempo por sentir el gozo de que yo iba con mi esposa en el camino correcto, que íbamos hacia la salvación, porque el Señor dijo que por causa de su nombre nos iban a botar de las sinagogas. Entonces, cuando ustedes estén en tribulación por causa del nombre del Señor Jesús, sientan gozo porque van en el camino correcto. Van en el camino correcto. Y eso es lo más importante que debemos aprender de la tribulación. Entonces, ya tenemos bien claro que tribulación es persecución. Nos vamos a las Escrituras. Mateo 24,
3 empieza a hablar sobre los tiempos finales. Dice Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndoles, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. La palabra Cristo es una palabra hebrea que significa Mesías, el Salvador. Salvador. Es el mismo significado de Jesús. Cuando le dijeron a María y a José que le colocarán como nombre a ese niño Jesús, que significa que va a salvar el mundo. Esa palabra Mesías significa Salvador. Y el Señor Jesús dijo, yo soy el Salvador. El Cristo, el Mesías, el Dios que iba a venir. Muchos han aparecido, ustedes han dado cuenta, muchos quieren salvar el mundo. Y por eso ahorita una de las otras de las señales grandísimas, ya cuando nosotros si podemos ver eso, es que se va a levantar un líder que va a haber tanta tribulación, tanta cuestión, que el tipo va a pararse y va a dar soluciones y etcétera. Y cuando ya tenga el dominio, va a voltear todo, va a querer y se va a hacer pasar por Dios y va a engañar a muchos. Hay que tener mucho cuidado con los líderes políticos que están subiendo y sobre todo aquellos que están hablando mucho de Jesús, porque van a hablar de paz y después paz lleven. Así que el Señor dice que debemos estar vigilantes, vigilantes, vigilantes. Vuelvo y les repito, a quienes van a perseguir, la tribulación va a ser para los que tengan el nombre de Jesús en su boca como creador, porque solamente van a perseguir a los que creen en Jesús. Acá vino este señor que se hace llamar Papa, que la palabra Papa no está en las Escrituras, no se dejen engañar, esos son inventos de los hombres. Y partiendo que la Escritura nos enseñó en Mateo 23:9, apúntelo y lo leen por ahí en la casa. Mateo 23:9 dice claramente que en la tierra no llamemos Padre nuestro a nadie, porque solamente un Padre tenemos, que es el Señor Jesús. Y toda esa gente llamando a ese señor Francisco Santo Padre, ¿se pueden imaginar cómo van en contra de las Escrituras? Pues ese falso padre, cuando estuvo por acá, logró que se construyera una catedral aquí que sirve de mezquita para los musulmanes, sirve de sinagoga para los judíos y sirve de catedral para los católicos. ¿Qué tienen en común ellos tres? Que niegan a Cristo como Padre eterno. Entonces ellos se unieron, esas religiones más grandes del mundo se unieron en lo que los une y dejaron a un lado lo que los separa. Al dejar a un lado lo que los separa, se unen. ¿Y qué es lo que los separa a ellos? Que Cristo es Dios, que el Señor Jesús es Dios. Para el musulmán, Jesús es un profeta. Para los católicos, Jesús es el hijo que el papá mandó. El padre mandó al hijo, vaya mi hijo, haga la tarea. Y Jesús para los judíos es nada. Lo pisotearon, lo ven como basura, como loco, que nunca existió. Lo mataron. ¿Se estaba entendiendo? Ellos, eso se llama ecumenismo. Es una religión ecuménica. No tiene cabida ni usted ni yo. Entonces, cuando esas religiones se formen en una sola, partiendo de que por Abraham se van a volver una sola religión, una sola moneda, un solo líder en el mundo, el Señor se aproxima. Y todo está apuntando a eso. Entonces tenemos que estar preparados.
porque hasta el momento la tribulación ha estado por allá repartidita en lejanos, lejos de su oído y de su vista, porque además los gobiernos tapan, no sacan esas noticias para no generar problemas para ellos, manifestaciones y demás. A ellos no les conviene mostrar a cuántas personas que siguen a Cristo por Irán, por Irak, por toda esta zona, matan a diario, los cuelgan, los torturan, los asesinan por creer en el Señor Jesús como el Padre Eterno. Entonces, esa es la tribulación. Miren lo que dice aquí. La escritura dice, Mateo 24, 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice el Señor. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y ojo aquí, en lo que la tribulación concierne. Mateo 24, 9. Entonces, ese entonces es la continuidad de la idea que acabamos de leer. De todo eso que está aconteciendo, entonces, además de que pase todo eso, os entregarán a tribulación. Si están leyendo ahí en sus Biblias, Mateo 24, 9, entonces os entregarán a tribulación. ¿Y qué es tribulación? Que me levanta el dedito y me da un sinónimo de tribulación. Por favor, de lo que acabamos de leer, para que se me despierten. A ver. Persecución. Persecución. ¿Qué más? Sufrimiento. Palabra. Sufrimiento. ¿Qué más? Aprieto. Nos van a poner en aprieto, nos van a poner en sufrimiento, nos van a perseguir. ¿Qué más? ¿Qué más dice Angustia. más? Nos van a poner en angustia. Nos van a entregar angustia. ¿Qué más? Nos van a poner en calamidades. En aflicción. Muy bien, aflicción, Esther, gracias. En conflictos. En rivalidades. O sea, se nos va a poner color hormiga la cosa. Eso es tribulación, persecución. Entonces dice la palabra del Señor Jesucristo claramente. ¿Y aquí con quién estaba hablando el Señor? ¿Quién me dice con quién estaba hablando aquí el Señor? Cuénteme. ¿Con quién está hablando aquí el Señor Jesús? Los discípulos. Con los discípulos. Los discípulos le preguntaron, Señor, y entonces el Señor le está contestando. Y estos discípulos ya nos dimos cuenta hace 8 días, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y 5, que los entregaron a tribulación, a los discípulos de Jesús. Los mataron. Unos fueron crucificados boca abajo. A Pablo le cortaron la cabeza. Como, ¿por qué usted o yo vamos a pasar de agache? Cuéntenme. Si hasta el mismo creador se hizo carne, dice que el Cristo vino y se hizo carne. Se hizo hombre y estando el Señor en carne, fue entregado a tribulación. Lo perseguían cada rato. Le intentaban dar piedra hasta que lo llevaron preso. Lo metieron a la cárcel. Lo llevaron a las sinagogas. Hubo concilio. Lo apedrearon. Lo arrastraron, lo humillaron, se burlaron de él y lo mataron. Y viene y sale una doctrina que los que seguimos al Señor Jesús no vamos a pasar por tribulación. Y acá en este momento, en el capítulo 9, nos está hablando a los nuevos discípulos de Jesús, que son ustedes y yo, porque nos estamos discipulando en Él. No somos apóstoles. Y esa es otra doctrina errada, porque ahora hay una apostolitis agudas
por todas las iglesias. Ahorita ya no llaman pastores, no el apóstol fulano es tal, el apóstol, la apóstola, la profeta, el profeta. Ahorita que pastor vale 5. Ahora es apóstol. Y los apóstoles solamente fueron 12. Ya, hasta luego. Fueron 12. Eran 13, pero el cupo era para 12. Por eso arriba dice en el libro de Apocalipsis que hay 24 tronos junto al trono donde está sentado el Señor Jesús, donde están los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel, cada cabeza, cada príncipe de las tribus de Israel. Y entonces, ¿dónde va el apóstol Pepito? ¿A dónde? Porque la escritura dice que en esos tronos están los nombres de los apóstoles. Decía tanta mentira que nos ponen en la cabeza. Aquí el Señor está hablando ahora a los discípulos que son ustedes y yo. Clarito nos está diciendo, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Si se escucha, ¿por cuál nombre? ¿Quién me dice de qué nombre está hablando el Señor Jesús? ¿Por cuál nombre vamos a ser aborrecidos? ¿Qué me dice? Por el nombre del Señor Jesús. Por el nombre del Señor Jesús. Muy bien. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Se imagina? Se aborrecerán. Ojo acá esta parte muy importante. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí se ha dado cuenta cómo se está multiplicando la maldad? Cada vez la vida vale menos. Cada vez la gente le hace culto a la maldad, a la violación de los derechos, a la violación del derecho a vivir de las personas. Cada día hay menos valores entre los muchachos de ahora, la juventud. Ahora todo tiene que estar relacionado con lascivia, con alcohol, con drogas, con degeneramiento. La escritura habla también que en los postreros días, o sea, en los tiempos finales, los hijos no van a obedecer a los padres. Antes, yo me acuerdo, uno no podía hablar delante del papá de uno, meter la cuchara porque recibía su chancletazo en la cabeza. ¡Pum! Cállese, pida permiso cuando hable entre los mayores. Es más, usted no tiene que estar en medio de esta conversación de mayores. Ahorita no. Ahora los muchachos se embalantonan, groseros. Y dice al papá, usted a mí me respeta, porque eso se está viendo ahora. ¿Por qué? Porque el Señor ya profetizó que se va a multiplicar la maldad. Por eso el Señor dijo que cuando Él venga, esto está como Sodoma y Gomorra y peor. Acordémonos que allá en Sodoma y Gomorra, la maldad, el pueblo se volvió malo. En Noé, la gente, sus pensamientos a diario era solamente de hacer el mal. Y la humanidad se volvió violenta. Y aquí dice la escritura que la maldad se va a multiplicar. Que la maldad se va a multiplicar. Entonces, como haber tanta maldad, la gente va a empezar a decir, ¿dónde está Dios? Y la gente se va a cansar, dice, Dios no existe, nadie me quiere, Dios no hay nada, etcétera, 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 y van a apostatar. Y es ahí donde acordamos de la parábola del sembrador que dice, va a venir tribulación, viene problema y la gente se va, se aparta. Pero mire lo que dice el Señor Jesús, esta voz de aliento, esta voz tan hermosa que dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quiénes somos los que vamos a llegar hasta el fin? Solamente los que perseveremos. ¿Qué es perseverar? ¿Quién me puede decir qué es perseverar? ¿Quién me ayuda con un sinónimo de perseverar? Persistir. Resistir. Bien. Persistir.
persistir, Ser constante. ser constante. Perfecto. Estar firme, atrás ni para coger impulso. Eso es el que persevere va a llegar al fin. Pero ¿cómo así? Pero si yo, como no vamos a pasar, esa palabra no es para mí que yo sigo a Jesús, ¿no? Eso es para los discípulos, todos los que nos discipulamos en su nombre, que nos estamos formando como sus discípulos, todos nosotros. Estas enseñanzas que están aquí, las tuvieron los discípulos de Jesús en vivo e en directo con el Creador. Y estas enseñanzas que están aquí son las que el Señor nos está dando a nosotros para que nosotros nos discipulemos, nos formemos como sus seguidores. Entonces mire aquí ya con el solo hecho de Mateo 24:13 que me diga más el que persevere hasta el fin, me está diciendo que yo, si estoy discipulado en el Señor, si soy discípulo del Señor Jesús, voy a pasar por tribulación. Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y acá me está diciendo, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y cuál va a ser el fin? Cuando el Señor ya nos lleve y ¡brum!, ya borró todo esto. Pero antes de que Él nos lleve, nos arrebate, porque no nos va a raptar. La palabra rapto no está en las Escrituras. Él nos va a arrebatar, que es diferente. Sí, nos va a llevar a Él. Ya ha habido mucha tribulación. Y aquí la Escritura habla de aquellos que de pronto, cuando venga el Señor Jesús, quizás muchos ya han muerto, van a ser resucitados. Pero mientras van hacia el Señor, nuestros cuerpos van a ser transformados, porque este cuerpo se tiene que vestir de gloria, este cuerpo tiene que ser renovado, este cuerpo corruptible va a formarse en un cuerpo de incorrupción sin ser sucio, sin ser pecaminoso. Y dice la Escritura, y los que hayan quedado, ¿sí?, cuando venga el Señor, es ahí que se los va a llevar. ¿Cierto? Por eso es que la gente inventa que el que sigue a Jesús no va a pasar por tribulación, porque habla de ese rapto. Pero lo que no han entendido es que cuando ya venga Cristo es porque ha pasado todo esto ya. Por eso el Señor dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque ya después viene cielo nuevo y tierra nueva, porque el Señor va a quemar todo esto. Pero antes de quemar todo esto, va a llevarse a sus hijos, a su iglesia, no a los cristianos, a los que creen en su nombre. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Vamos bien ahí? Dice claramente al que persevere, dice el Señor Jesús. Por acá tenemos otra cita. Mateo 5:11 dice la Escritura así. La palabra bienaventurado en el original, en el griego, es la palabra makarios, que significa doblemente bendecido o bienaventurado. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado, makarios, doblemente bendecido. Miren lo que dice aquí en Mateo capítulo 5, versículo 11. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Wow, gracias mi hermana. Dice la palabra que somos doblemente bendecidos cuando por causa, ¿sí? Por mi causa. ¿Cuál causa? Su nombre, por su mensaje, porque estamos multiplicando el mensaje del Señor a otras personas. Por eso nos
vituperarán, significa vituperio, significa burla, humillación. Dice ahí, y os persigan. Palabra persigan viene de persecución, de tribulación. ¿Sí estamos entendiendo? Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 12. Gracias, Vivianita. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos, tenemos que estar unos gozosos y alegrarnos cuando pasen estas cosas, porque el Señor dice que el galardón significa premio, regalo, es grande en los cielos. No es nada comparado con lo que tenemos aquí, porque así atribularon o persiguieron, dice la Escritura, que es lo mismo, persecución. La palabra que está ahí en el original persiguieron es lipsis, o sea, tribulación. A los profetas que fueron antes que vosotros. Si estamos entendiendo, vámonos al libro de Juan capítulo 15. Versículo 18, dice la Escritura, mire lo que dice la Escritura. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El Señor nos está diciendo, si a ustedes los aborrecen, a mí me aborrecieron primero que a ustedes. La Escritura dice que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Lo aborrecieron, lo mataron. Acordaos, 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Porque usted y yo estamos en este lugar porque el Señor le plació que estuviéramos congregados en su nombre. Si no estaríamos por allá en el mundo perdidos. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, o sea, atribulado, también a vosotros os perseguirán. El original de eso que estoy leyendo dice, también a vosotros lipsis, o sea, atribularán, persecución. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Haz todo esto os hará por causa de mi nombre. Todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al enviado. No es al que han enviado, no está escrito. No conocen al enviado. ¿Quién es el enviado? El Señor Jesús, el mismo Dios que dijo, yo mismo iré a salvarlos. Él no envió a nadie, él mismo vino. Dice la Escritura 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Punto, no hay excusa, no hay excusa, no hay excusa. Nos van a perseguir por causa del nombre del Señor Jesús. Mateo 10, nos van a aborrecer porque el Espíritu Santo es el que les redarguye de pecado. Pero no quieren cambiar y lo aborrecen a uno por causa del Señor Jesús. Mateo 10, 16 dice la Escritura, dice el Señor Jesús, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillo como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. O sea, venga para acá usted, venga para acá. Y van a conciliar, tratar de tomar decisiones sobre tu creencia. Entonces, los llevan a conciliar. Venga para acá. Mire, la cosa está así.
El único Dios es este. Conciliemos. Si usted ama a este Dios y dice que Jesús no es nada, que Jesús no existió, que Jesús, todo eso que están inventando por las redes, que Jesús es palestino, que Jesús es un mito, etcétera. Si usted dice eso, siga y bienvenido al combo. Pero si no, nos toca matarlo. Y es ahí donde el Señor Jesús dice, si tú me niegas, yo te voy a negar. Y es ahí donde muchos van a echar para atrás. Cuando lo lleven a esos concilios, a conciliar, venga, conciliemos, pongámonos de acuerdo. ¿Es Jesús el Padre Eterno? Acá yo le decía a estas muchachas latinas que vienen por acá y todas pintorreteadas y que es que quieren buscarse un novio local porque tienen plata, carro, anillos, diamantes, el último celular y se dejan engañar por esas cosas y cuando las llevan a, entre comillas, de mujeres a casarse, se tiene que casar por esa religión y lo primero que tienen que hacer es negar que Jesús es Dios. ¿Cómo la ve? Y más de una mujer aquí latina y colombiana que conozco, casada con esta gente, ha negado a Cristo. Pobrecitas, que el Señor tenga misericordia. Y le dio una oportunidad de resarcir eso. Y un día sacar su cabeza al frente y decir, el verdadero Dios es el Señor Jesús. Así pierda la cabeza. Por eso también la Escritura dice que si tu mano te hace pecar, mejor que la cortes. Porque es preferible que entres sin una mano, pero que entres. A que tenga las dos manos y no entres. Es preferible, como hizo Pablo, vengan para acá. ¡Brin! La cabeza no la va a necesitar porque el Señor le va a dar un cuerpo glorioso, le va a dar un cuerpo perfecto ante la presencia de Él. Esto es una sudadera, una montonera de hueso y carne que va a convertirse en polvo, porque ahí nos sacó el Señor. Lo que debemos es salvaguardar nuestra alma, porque el Señor Jesús dice que no le temamos al que me quite la cabeza, al que me mate el cuerpo, que le temamos a Él, al Señor Jesús, que es el único que puede matar el cuerpo y el alma al infierno. Guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Lean bien, por favor, lean bien. Por causa de mí, dice el Creador, dice el Señor Jesús, por el solo hecho de que ustedes me nombren, van a se llevaban ante reyes, gobernadores y los van a azotar. Duro les van a pegar. Para testimonio a ellos y a los gentiles. Dice la Escritura. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de el Padre que habita en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice el Señor Jesús. Y vuelve y repite aquí y siempre nos está recordando, no se les olvide, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vuelve y lo dice el Señor. Cada vez que habla de tribulación, nos invita a que no desfallezcamos, nos invita a que permanezcamos firmes en la fe, porque sin fe
nadie verá al Señor Jesús. Sin santidad nadie verá al Señor Jesús. Sin fe no podemos agradar al Señor Jesús. Y esa perseverancia tiene que ver con fe, con confianza. La tribulación va más allá de cualquier prueba, va a pulir su fe en el Señor Jesús. Entre más fe, más cerca estamos del Señor Jesús. Así que la escritura yo creo que les quede bien claro cuando escuchen algún predicador que se salta los tiempos del Señor porque está interpretando mal que el arrebatamiento viene después de que ha pasado toda esta tribulación, cuando ya el Señor nos quite de esta maldad, porque se multiplicó la maldad. Notemos que Noé quizás fue atribulado en toda esa situación, la gente burlándose de él porque está construyendo un arca donde no habían lluvias, donde no había agua. Cómo atribularon a Job, intentaron violarlo y violar a los ángeles. ¿Qué hizo el Señor? Los quitó de ahí y destruyó. ¿Qué hizo con Noé? Los quitó de ahí, los salvó, los metió en un arca y el resto los ahogó. Lo mismo va a pasar ahora cuando Él venga, para cuando Él vaya a destruir, es cuando nos va a quitar, no antes. Ya vimos, hay mucha literatura bíblica, mucha escritura que nos habla que vamos a ser atribulados. De hecho, tenemos problemas en casa a veces con nuestras familias. Eso es tribulación, eso es problema por causa del Señor Jesús. Así que mi amada hermana y mi amado hermano que me está viendo y escuchando, no se deje engañar por doctrinas falsas, doctrinas de hombres. Ya la Escritura demostró que si usted en medio de toda esa tribulación y yo logramos perseverar hasta el fin, logramos estar firmes hasta el fin, vamos a ser salvos. De lo contrario, no. Va a haber un momento en que tú tienes que poner en tus labios el nombre del Señor, no esconderlo. Hay gente que todavía esconde su condición de creencia en el Señor para que no los boten del trabajo, porque confían más en los jefes que en el Señor, que es el que da el trabajo o que te lo puede quitar. No nos dé temor confesar al Señor Jesús. Sacar pecho con orgullo cuando alguien... ¿Usted es cristiano? No, yo no soy cristiano. Ronaldo es cristiano. Yo creo en el Señor Jesucristo, el Dios, el Cristo que se hizo carne, el Dios Todopoderoso. Su nombre es Jesús. Entonces, ¿qué es usted? Según la Escritura, soy hijo de Dios por creer en su nombre. Ya, porque a mí no me va a salvar ninguna religión, ninguna denominación. Usted no se da cuenta que yo nunca hablo aquí, es que somos Torrefuerte porque Torrefuerte. No, eso no es, yo pongo un título ahí como para identificarnos como la dirección. ¿Dónde vive usted? Yo vivo aquí en Torrefuerte, Casa de Oración Torrefuerte, esa es mi dirección. Pero nosotros no predicamos otra cosa que no sea la palabra del Señor Jesús para vida eterna. Amén. Conclusión. Por causa del Señor Jesús vamos a ser atribulados. No hay cosa diferente a que nos digan que no vamos a pasar por tribulación. Es mentira. Es mentira. A la luz de la palabra el Señor nos mostró que mientras venga Cristo, por causa de su nombre, vamos a ser atribulados. Cuando venga Cristo por segunda vez, y no viene por más veces, 2 veces más, su segunda venida y ya. Así que dentro de 8 días nos vemos para seguir con otro tema interesante de la venida de Cristo.
que mis hermanas me han ido y hermanos preguntando. Los amo muchísimo en Cristo Jesús. Gracias por su asistencia. No se les olvide llamar a un hermano, a una hermana. Invite a un amigo siempre a que vayan a escuchar estos mensajes de vida eterna que es necesario ahora, sobre todo en estos tiempos donde la maldad se está multiplicando. Nosotros tenemos que empezar a multiplicar el bien, el amor hacia el Padre. Su nombre es Jesús. Nosotros debemos evitar teniendo conflictos ya en casa, ya no más gritería, ya no más peleas, ya no más disensiones, discusiones en casa, divisiones en casa, ya no más. Empecemos por multiplicar la bondad, el bien, el amor, la esperanza, llevando las buenas nuevas del Señor Jesús. Que nosotros no seamos esos del grupo de multiplicadores de la maldad, porque ahí no estamos perseverando para la vida eterna. Amén. Así que el Señor Jesucristo me los bendiga. Muchas bendiciones, mis amados. Gracias.